Carlos, ¿qué haces, hijo? Ah, ¿Qué haces? jugando al Call of Duty, güey. Por si llega la ¿Para qué guerra, juegas tanto? estar bien entrenado. No mames. Ah, chinga. A la ver. Buenos días, Granada, España. Buenas noches, Iztahuacán de los Membrillos. Hoy, a la 1:20 de la mañana del miércoles, 15 misiles han sido arrojados desde Irán a Irak como respuesta del asesinato del señor Soleimani. Mientras tanto, Córrele, mi hijo, utiliza tu entrenamiento. en nuestro tema de hoy veremos la relación entre guerra, historia, comida. Hemos fabricado un pequeño ejemplo de... Sí, es de mentiritas, de hecho aquí lo dice, es de mentiritas. Pero es un pequeño ejemplo de lo que actualmente se puede llegar a servir, ¿no? En un combate. Digo, vienen muchas cosas, bueno, todas son comerciales. Es muy diferente a la situación bueno, no muy diferente, pero sí es un tanto distinto a las cosas que se pueden llegar a encontrar. Y más que nada, todo depende de cada lugar donde se encuentre. Bien, pues comencemos, ahora sí que desde el principio, ¿no? Si hablamos de guerra y no empezar por los romanos, creo que sería un gran error. Los romanos fueron muy buenos en estrategia, fueron adquiriendo mucho conocimiento de cultura que conquistaban, cultura que iban adoptando cosas. Y una de las cosas que hacían mucho también era compartir el conocimiento al final de cuentas para que los pueblos o los lugares conquistados pues se les unieran, ¿no? A sus fuerzas. Y algo que ellos usaban mucho en la guerra, en el panis militaris, bueno, se mezclaba a veces con especias, principalmente con olivas, con aceitunas. ¿Para qué? Pues para aportar más sabor y nutrición, pero este pan era muy seco, era muy duro, con el fin de que al final de cuentas pues no tuviera tanta agua y no se echara a perder. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que cómo lo manejaban ellos, llevaban vino o llevaban a veces vinagre y si no, pues si ya estaba muy jodidón, pues en agua lo humedecían y así era como se lo iban comiendo. Los romanos transportaban productos cárnicos en ánforas llenas de salas. Utilizaban mucho la salazón para poder conservar. Utilizaban, no sé, lo que llegaran a pescar, lo limpiaban, lo metían en las ánforas con bastante sal para que se deshidratara y ya después de ahí, ¡pum! Bueno, literalmente lo etiquetaban, hacían al momento de hacer la ánfora, ponían la etiqueta de lo que era, la fecha y los mandaban a la guerra junto con eso. En la guerra anteriormente, al no haber tanto, bueno, al no haber palazos, explosiones como ahorita, eh, la forma en la cual se empezaban a alimentar a través de la exploración, se mandaban exploradores, este, para que fueran a traer, ya sean frutos, ya sean, que fueran de caza y trajeran a sus alimentos para las tropas, pero pues se dieron cuenta que con el pasar del tiempo, que con el pasar pues al irse adentrando más a los terrenos, las provisiones iban acabando, y los frutos, los animales que alrededor, al final de cuentas, pues los animales al tener instinto, este, como todos, obviamente, los animales, con su instinto, pues obviamente, pues se iban, ¿no? En medio de una guerra, pues veían ahí sus flechazos, veían acá todos los espadazos, veían toda la gritadera y pues salían corriendo, obviamente, natural. Eh, entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Primero se empezaron a hacer un tipo de mercaderes. Había un tipo de mercados o de pequeñas campañas que se acercaban o que estaban a la mitad entre los caminos para que entre los puntos de guerra y los puntos de reunión podrán llegar los soldados a descansar un poco, llegaban y eran atendidos con bebida. Y a veces no se satisfacían o no daban la capacidad para poder llegar
pues abarcar a toda la cuadrilla, a toda la compañía. A veces eran saqueados, a veces eran, pues, hurtados, robados, a través del fío, llegaban, no, sí, te damos y al rato te damos tu dinero y madres, ¿no? Pues no. Las guerras nos han traído otras cosas buenas o positivas y aunque usted no lo crea, la verdad sí. Hablando en cuestión de comida, la guerra ha evolucionado nuestra forma de comer y también la comida ha evolucionado la forma de tratar a la guerra. Alguien que empezó a tomar muy importante este punto de que los soldados se deprimían o los soldados pues no estaban tan entusiasmados al momento de la batalla. Elevó más alto su bandera en el asta. En este punto es Napoleón Bonaparte. Él se empezó a preocupar mucho tanto por cuestión económica y por cuestión de, pues no sé, así directamente decía, pobre mi soldado, está en un estado depresivo psicológicamente. No, sino que era, pues que mis compatriotas, lleguen y sientan ese calor de casa, ¿no? O sea, que sientan que estén donde estén, o sea, se sientan empoderados y vayan y peleen por su Francia, por su amada Francia. Eh, entonces, Napoleón llegó a hacer algunos concursos, por así decirlo, para ver de qué forma podían hacer de que la comida fuera más económica, que la comida fuera más accesible. En medio de estos concursos, en medio de estas propuestas que pedía Napoleón Bonaparte, eh, que era comida más segura o higiénica, ya que en medio de la guerra había mucho problema pues, en medio de tanta sangre, tanto polvo, pues obviamente se generan pestes, se generan eh, bacterias por el aire y llegan a contaminar varias cosas, ¿no? Entonces, Napoleón Bonaparte hacía concursos, hacía propuestas, eh, donde otorgaba dinero para quienes pudieran cumplir con los requisitos. Una de las cosas más importantes que llegó a nacer en medio de estas propuestas fue comida transportable, saludable y pues compacta, por así decirlo. Y fue como nació gracias a confitero Nicolás. Era un confitero francés y fue quien diseñó la primera conserva. Este confitero, Nicolás, hizo la primera conserva, fue en vidrio y con una lata, bueno, con una tapadera de hierro fundido con estaño para, pues para evitar la contaminación. El hierro en contacto directo con la comida con un mal manejo tiende a hacer muchos problemas para la alimentación. Llega a ser, pues por la oxidación llega a ser muy pues, venenoso, incluso, tóxico, venenoso. Eh, ¿Cuánto se nos llevó nuestro querido Nicolás? Pues bueno, fueron 23 francos, y lo cual equivale a 25,000 euros. Buena cantidad, sobre todo para darnos cuenta que fue pues algo bueno, fue un gran avance, fue un gran paso, pero en aquellos entonces era un tanto tardío el poder hacer la conserva, no era como ahorita que la conserva sale rápido, no, era más tardado el proceso, era pues si era un tanto grandecito, si era un tanto incómodo y al final de cuentas pues la Ahí dice, compañía de yo digo que Francia no se chales. pudo llevar estos productos, pero ya se empezaron a lanzar a los mercados para personas exclusivas porque no era tan económico en aquel momento. Entre las historias, las leyendas que se cuentan es de que la margarina nació también en las batallas napoleónicas, pero oficialmente la patente está hasta 60 años después de que iniciaron.
La patente está en 1869 por un químico francés. Este, y bueno, se dice que dentro de estos concursos o propuestas que se hacían o que pedía Napoleón, era que como los franceses no iban o sea, que son amantes de la mantequilla, no iban a poder consumir mantequilla porque se volvía rancia. Entonces fue cuando se hizo la propuesta de que se quería algo parecido a la mantequilla, que supiera como mantequilla, que oliera como mantequilla, pero que no se echara a perder como la mantequilla. Y nació una pasta rara llamada margarina, que no se parece a la margarina, pero pues la gente lo adopta como si fuera como si fuera mantequilla. Una de las grandes derrotas que tuvo Francia Ahí dice, fue otra en vez Rusia, Chávez. y fue precisamente por eso, por la falta de comida. Fue una guerra, digamos que pacífica, como la ganó Rusia. Fue una guerra muy estratégica. Eh, Simplemente iban retrocediendo, Francia iba avanzando, se iba introduciendo el frío, los franceses no estaban acostumbrados al frío, los franceses no llevaban suficiente alimento, los franceses empezaron a mendigar por comida. Se dice que los rusos llegaban a incendiar sus casas y a quemar las cosechas y lo que tuvieran. O sea, era agarren lo que tienen y váyanse más para atrás, ¿no? O sea, entrense más a Rusia. Y pues esto fue agotando mucho las energías y las fuerzas de la compañía francesa, y al final de cuentas pues empezaron a morirse de hambre, y pues en medio de la desesperación pues eh, compañero caído pues compañero comido, se vale. Es parte de la naturaleza, es parte de sobrevivir, ¿no? Avanzamos a 1810, Inglaterra, rey George III, el rey de acá, don Jorgito, nos hizo, ya con él se hizo ahora sí que las latas, no, no como las conocemos ahorita, sino eran latas grandes, latas pesadas, latas con comida considerable para darte un buen hartón de comida. Uno de sus detalles que eran muy difíciles de cargar, no era tan transportable como para decir, me la echo en la mochila y me salgo corriendo con mi lata de comida. No, no tanto así, bueno, soldados, pero pues en medio de la guerra, debilitadillos, pues no, no era tan facilillo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues se logró ya lo que era una conserva, una lata como tal, fue el nacimiento de la lata. ¿Qué otro pero había ahí? Eran también de hierro fundido, recubiertas de estaño, bien, pero no existían los abrelatas. Entonces cuando se le presentó acá Jorgito III, pues, órale, ahí está tu lata, ¿no? Y, no mames, qué buen pedo. Y ya me voy a llevar mi comida. Sí, güey, qué toda madre. No mames, qué chingón. Sí, güey. Ok. ¿Y cómo se abre? Se nos cae el set. Ching. Pues sí, con ese problema no existían los abrelatas, y al ser pues una lata de hierro fundido, pues eh, estaban difíciles de abrir. La solución de Pierre llegó y le dice, amigo, yo necesito comida. Hacerme el favor de hacerme comida transportable y segura. Y acá le dijo, oui. Y ya después de hacerlo, utilizó los mismos materiales, extrañamente, hierro fundido, recubierto de estaño, pero pues sí era toda la lata, eran unas señoras latonas, bien sabrosas, bien... Mis soldados no poder abrirlas, invento tuyo. Dice, ah, están las bayonetas, usar las bayonetas. Ah, sí. Pero pues al ser un objeto, pues bueno, de hierro fundido no está tan fácil. Digo, si
una lata normal, abrirla con un cuchillo no es difícil, pero pues tampoco, pues no se les facilita a muchos. Imagínense en aquel entonces la clase de accidentes que llegaron a pasar y, uy, estimado amigo, mis soldados están sufriendo muchos accidentes. Tienen cortadas en los pies por las bayonetas al momento de deslizarse y rebotar la bayoneta. Ya no sabemos qué hacer. E incluso aquí el señor James accidentalmente le disparó a Alexis por querer abrir una de las latas. Sacre bleu. E intentaron disparar directamente a la lata. Tal vez eso podría funcionar. Hmm. Ya decía yo que eran los terrenos de la abuela. Entre las cosas que nos regalaron fue la leche condensada, sí, esa rica y deliciosa leche azucarada que va con muchos postres y que de niño te comías a cucharadas. Yo sí, combinada con nuez, picada. Chocolate en polvo para beber, eso fue un aporte de Suiza. Salieron a través de investigaciones, ya con, obviamente ya mucho más adelante, salieron se descubrió la vitamina A, se descubrió la tiamina, que es la vitamina B. En la primera gran guerra fue donde nacieron ya las raciones de combate. Ya fueron donde empezaron a dar, bueno, no estas cajitas de mentiras, que bueno, al rato veremos qué es lo que trae acá adentro. Pero ya en la Primera Guerra Mundial se empezaron a hacer las raciones de comida, las raciones de combate. Ya eran comidas ya un poquito más, empezaron a entrar ya más la industrialización, ya empezó a entrar ya, bueno, para estas fechas ya existían también ya las cocinas móviles, eran curiosonas estas cocinas, eran, pues, no sé, quienes están en México, visualicen un carro de donde venden camote, bueno, en el norte donde venden camote, en el sur donde venden plátano macho, estos carros con vaporeras grandísimas y con chimeneas y bueno, pero sin ir chiflando el sonido característico de esos carros y tampoco sin ir gritando ¡Camotes! Introducían la comida, iban avanzando y en lo que llegaban al siguiente punto de combate de donde iba a estar el próximo campamento, ya llegaban y pues la comida ya estaba hecha, ya estaba caliente, se empezaron a implementar también las marmitas en todo este lapso. En la Guerra Civil Estadounidense nacieron los concentrados de jugo, los concentrados de North Suiza, bueno, el concentrado de pollo, que era diferente, no era el granulado de ahorita, era una pasta así como estilo salami. Nació también el jugo Maggi, dio su primer paso, gran paso, en la Primera Guerra Mundial fue el señor Mars a través de su primer chocolate que fue Milky Way. Milky Way fue como el patrocinador de la Primera Guerra Mundial. Esto le dio una buena capital para abrir su empresa, fundar su empresa Mars y para la Segunda Guerra Mundial dar uno de los chocolates que más anduvo ahí moviéndose fueron los M&M's. Pero eran un tanto, bueno, en muchos países fueron no muy bien recibidos por colores llamativos y eso pues al final de cuentas era una manera muy fácil de que si se te caían pues podías dejar un rastro muy visible. Pero regresando al tema principal de la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ya le daban a los soldados sus raciones ya administradas a cada uno por persona cuál era su alimentación. Una de las cosas que tuvieron que evolucionar o cambiar después de la Primera Guerra Mundial y las raciones de combate fueron la forma de empaque, ya que tendían a ser en cajas así de cartón, sin nada de protección plástica o sin, incluso hasta en tipo bolsas acartonadas, donde te dan el pan, donde te dan, pues, de esas del doctor Chapatín. Pues una de las armas que fue
fundamental, que fue clave en la Primera Gran Guerra, fue el gas mostaza. Entonces, a partir de ahí en adelante empezaron a cambiar los prototipos o las formas en las que se mostraban ya los alimentos. Entonces, pues sí, los chocolates que estaban envueltos en papel encerado, los cambiaron, los exigieron o los pidieron a que fueran empaquetados en un empaque ya cerrado, sellado, que no lo afectara ni la humedad y que pues le estuviera en contacto con el aire. Eh, a través siguiendo más adelante, a pasos ya más agigantados, todo fue cambiando, fue evolucionando. Al final de cuentas, al momento de entrar a la Segunda Guerra Mundial, que es donde se empiezan a complementar, a implementar ya los instrumentos de las raciones de combate. Ya las latas venían con una pequeña llave para hacer un abrelata, se introducía. Yo no tengo de esas y no creo que conseguir, ya que no sé si todavía existen, si no son en museos. Era una llave, se introducía y se iba rotando. Y ya podía sacarla, desprender la tapadera de la lata. Tengo, bueno, uno de los recuerdos que me viene muy presente es en la película de Bernardo y Bianca. La gaviota tenía así en su espalda una latita para que se subieran ahí Bernardo y Bianca, y en esa latita, chingada madre, atrás en las calles del set. Y en esa latita, en esa latita venía esa llave.